Los saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes una pequeña charla acerca de lo que viene siendo la Comisión del Ángel al hermano William Marion Branham y su trabajo que hizo en el mensaje de la hora, su poderosa participación profética. Entonces quisiera comentar un poquito acerca de lo que dijo el hermano Branham en esta cita que es los ungidos en el tiempo del fin. El hermano Branham dice: ustedes quizás hayan pensado que yo he procurado decir todo esto en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que traía este mensaje. Yo no tengo nada, pero nada que ver con esto. Solamente soy la voz, y mi voz, aun siendo contraria a mi propio razonamiento, pues yo quería ser un trampero de la cacería, pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir y he declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río, yo solo estaba parado ahí cuando Él apareció. No soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas como son. Yo simplemente soy el que está cerca cuando Él las hace. Yo fui solo una voz que Él usó para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía. Es solo aquello a lo cual yo me rendí. El medio por el cual Él habló. No soy yo. No fue el séptimo ángel, o no. Fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su mensaje. Fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre. Eso es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre. Él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes se están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. Un hombre, sus palabras fallarán. Pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre. Si ustedes no se han alimentado plenamente con cada palabra, para así obtener la fuerza para volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo, lo harán en este momento mientras oramos. Vean lo que dice aquí el hermano Branham. El hermano Branham jamás impulsó un mensaje propio, jamás dijo que su mensaje era el que estaba comisionado a decir. El hermano Branham humanamente obviamente tenía su parecer, tenía su razonamiento, tenía su propia forma de comprender la doctrina, pero aquí lo dice el hermano claramente de que esa voz o ese mensaje, él tuvo que dejar a un lado su propio razonamiento. Miren lo que dice. Dice, ustedes quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir esto en cuanto a mí mismo. O sea, la gente siempre piensa que el mensajero terrenal es el que trae el mensaje o que es el que origina el mensaje, pero no es así. Dice, ustedes quizás hayan pensado hoy que yo pudiera decir esto en cuanto a mí mismo, siendo que yo era el que traía el mensaje. O sea, la gente cree eso, de que William Branham es el que trae el mensaje. Pero realmente el hermano Branham solamente es un instrumento de quien trae el mensaje. Porque sabemos que detrás de un mensajero terrenal está el poder de un ángel celestial. Porque ese es el orden divino, hermanos. Entonces, para los que creen que William Branham es el origen de este mensaje tan divino que hemos recibido, déjenme decirles que están equivocados, hermanos. La virtud del hermano Branham es que él se rindió. Se rindió a la voluntad del Padre. Y entonces, al rendir su voluntad del Padre, obviamente anuló su propio pensar, anuló su propia opinión, anuló su propio razonamiento y se rindió a la voz de Dios. Esa es la virtud del hermano Branham. Pero entonces muchos en este mensaje siempre están exaltando el velo terrenal, el vaso terrenal o el mensajero terrenal, y no se dan cuenta que el origen de ese mensaje es Dios mismo, porque así Dios, ese es el orden divino. Recuerden que en Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Dios le da la revelación a Jesucristo y luego dice que Jesucristo la envía por medio de su ángel. Y su ángel la envía o la declara a su siervo, en este caso el apóstol Juan.
y el apóstol Juan vierte y derrama esa revelación al pueblo. Entonces ese es el orden, hermanos. Cuando Dios envía un mensaje a la tierra, ese es el orden divino. Dios da la revelación a Jesucristo. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus santos las cosas que deben suceder, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Vean, hermanos, ese es el orden divino. Pero entonces aquí el hermano Branham, permítame repetirlo, porque en la repetición está la enseñanza. Quiero ir despacio, porque si vamos demasiado rápido, pues no vamos a comprender las cosas. Dice, ustedes quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir esto en cuanto a mí mismo, siendo que yo era el que traía este mensaje. Yo no tengo nada, pero nada que ver con esto. Solamente soy la voz. Vean, aquí lo que está diciendo el hermano, dice que solamente él es la voz, y es por eso que se les tipifica a los mensajeros terrenales como trompetas. Pero ustedes saben que una trompeta no emite el sonido de sí mismo. Una trompeta solamente es un instrumento por el cual va a fluir el mensaje, o va a fluir el sonido. Detrás de una trompeta tiene que haber un poder, tiene que haber un instrumentista que tome la trompeta y le dé un sonido. Y entonces lo que está detrás del hermano Branham, que hace que esa trompeta suene, es un poder angelical. Ese es el orden divino. Acuerden, hermanos, recuerden que detrás de un mensajero terrenal va a haber un mensajero celestial o un poder angélico. Entonces aquí dice el hermano Branham, dice, yo no tengo nada, pero nada que ver con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, aun siendo contraria a mi propio razonamiento, pues yo quería ser un trampero, pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir y he declarado hacer. Vean lo que está diciendo, porque ustedes saben, hermanos, de que en este mensaje hay muchos hermanos que se han inclinado a posturas idolátricas, de tal manera que algunos dicen que el hermano Branham es Jesucristo mismo. ¿Y cómo va a ser Jesucristo mismo? Y aquí el hermano Branham está diciendo, dice, yo no fui el que apareció allá en el río, yo solo estaba parado ahí cuando él apareció. Vean, entonces si es Jesucristo mismo, ¿cómo dice el hermano Branham que él no era el que se apareció allá en el río? Vean cómo caen en terribles contradicciones, hermanos. Dice el hermano Branham, yo no soy el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas como lo son. Yo simplemente soy el que se acerca cuando él las hace. Dice, yo fui solo una voz que él usó para decirlo de esa manera. Solamente fue una voz que Dios usó. O sea, un ángel celestial envuelve a un vaso terrenal para poder hablar con gente terrenal. Ese es el orden divino. El orden divino no es de que los mismos ángeles vengan y derramen un mensaje a los hombres. Ese no es el orden divino. Y tampoco el orden divino es de que un vaso terrenal dé un mensaje celestial, en este caso un mensaje tan sobresaliente como el que Dios trajo por medio del hermano Branham. Entonces dice el hermano Branham, yo solamente soy una voz. Vean, yo solamente soy la voz que él usó. Si el mensaje de la hora es tan sencillito, hermano, tan fácil de comprender, es como por ejemplo cuando un cartero viene y nos entrega unas cartas, ¿verdad? Sabemos que el origen de esa carta no es el cartero, pero el cartero es un instrumento, es un trabajador por el cual esas cartas nos llegan a nosotros. Vean, y eso es precisamente lo que son los profetas. Un profeta es aquel que se le derrama o vierte un mensaje para transmitir al pueblo. Pero el profeta no es el originador de ese mensaje. Vean, entonces es de que le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por este mensaje tan glorioso. Y no caer en la contradicción o en el error de creer de que ese mensaje es del hermano Branham. No es del hermano Branham. No es la sabiduría del hermano Branham. No es el pensamiento del hermano Branham. No es la doctrina del hermano Branham. No, hermano, quítense eso de su mente. Es un mensaje puramente divino y puramente celestial. Aquí continúa el hermano Branham diciendo,
Dice, yo me rendí, el medio por el cual él habló, yo soy. No fue el séptimo ángel, oh no, fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel ni su mensaje, fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre, es Dios. El ángel no es el Hijo del Hombre. Él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes se están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. Un hombre, sus palabras fallarán. Vean lo que está diciendo el hermano Branham. Dice que los hombres fallan, hermano. Pero entonces este mensaje es dado a la novia para que se alimente de Jesucristo mismo. Dice, ustedes están alimentando, no se están alimentando de un hombre, porque un hombre, sus palabras van a fallar. Pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre. Y si ustedes no se han alimentado plenamente con cada palabra, para así obtener la fuerza de volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo, ¿lo harán ustedes en este momento? Vean, y esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Lo harán ustedes en este momento? Entonces vuelvo a repetir, la virtud del hermano Branham fue él rindió su pensamiento, rindió su opinión, su razonamiento lo hizo a un lado para dar lugar y dar paso a la palabra de Dios. Esa es la virtud del hermano Branham. Pero, por ejemplo, cuando uno no rinde su propia voluntad, cuando uno no rinde su propio pensamiento y empieza a predicar este glorioso mensaje, pero bajo nuestro propio pensamiento, pues entonces ya no están predicando el mensaje de la hora, están predicando el mensaje de ustedes mismos. Y entonces cuando uno no rinde su voluntad, cuando uno no rinde su pensamiento a la palabra de Dios, no es mejor que Satanás mismo, hermano. Porque recuerden que Satanás mismo, en el cielo, dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Entonces él impulsó su propia idea, su propio pensamiento de ser igual a Dios. Y no retrocedió jamás en ese pensamiento, porque él quiere ser semejante a Dios. Y entonces cuando uno no rinde su propio pensamiento a la voluntad divina, entonces no somos mejores que Satanás. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo, hermano? Uno tiene que rendir su pensamiento, su razonamiento a la voluntad divina, al pensamiento de Dios, al mensaje de Dios. Y en esta cita llamada la comisión de Moisés, el hermano Branham dice, y nosotros sin líder estamos sin esperanza, pero Cristo es nuestro líder, y Dios era el líder de Moisés, aunque él envió a un ángel para guiarlo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, Éxodo 23:20. El ángel habría de ser su líder. El ángel obró los milagros. Moisés no obró ningún milagro. El ángel de Dios en Moisés fue quien obró los milagros. ¿Pueden ver lo que digo? El ángel del Señor estaba con él. El ángel lo guió y obró los milagros. Dios siempre en todo hombre, a través de las escrituras, por todas las edades, siempre ha ordenado que ángeles debieran guiar al pueblo. Tenemos a Moisés, a Daniel y a cuantos más podríamos mencionar por toda la trayectoria. Entonces vean, hermanos, la idolatría nos hace mirar al hombre. Nosotros humanamente pensamos que de ellos fluyen los milagros, los prodigios, las maravillas, y entonces cuando menos pensamos estamos levantando una imagen idolátrica hacia las personas. Pero aquí el hermano Branham nos explica que detrás de toda obra milagrosa, detrás de todo portento, detrás de toda maravilla hay un poder angélico, como lo he estado viniendo diciendo. Hay un poder angélico
Y entonces el ángel viene siendo el líder del vaso terrenal o del mensajero terrenal. Vean, él viene siendo su líder. Y entonces dice el hermano Branham, si no tenemos un líder estamos sin esperanza. Entonces nosotros humanamente también tenemos un líder, que es el hermano Branham, humanamente hablando. Pero también el hermano Branham, el líder del hermano Branham era el ángel que lo estaba guiando. Y el líder de ese ángel obviamente es Jesús. Y el líder de Jesús o la cabeza de Jesús es el Padre, Dios el Padre. Entonces vean nuevamente el orden divino, hermanos. Aquí dice el hermano Branham, ¿creen ustedes que Dios tiene ángeles de sanidad? Es una pregunta, ¿verdad?, que hace. ¿Creen ustedes que Dios tiene ángeles de sanidad? Dice, ¿qué fue entonces allá con la serpiente de bronce? ¿Qué fue aquello en las aguas del estanque de Bethesda? Si no fue un ángel que había bajado del cielo. Dice, yo no soy la dádiva de Dios. El ángel es la dádiva de Dios. Él vino desde el cielo. Yo procedí de esta tierra. Pero él ha venido del cielo para envolver una vestidura, un vaso terrestre, para así poder hablar con gente terrestre, con el fin de que ustedes crean en él, no en mí, pero en él, del cual estoy hablando, y al hacerlo Dios los sanará. Vean, hermanos, qué gloriosas palabras. Dios hablando a través de un velo o de un vaso terrestre. Qué orden tan divino, tan hermoso, hermanos. Y entonces ahí empieza el hermano Branham con esa pregunta. ¿Creen que Dios tiene ángeles de sanidad? Porque vuelvo a repetir, la gente siempre pone la mirada en los mensajeros terrenales. Pero el hermano Branham lo dijo muy claro, yo no tengo el poder de sanar a nadie, como tampoco tengo el poder de salvar a nadie. Vean, hermanos, una cosa es de que ese poder fluye a través de una persona y otra cosa es de que la persona se apropie de ese poder. Aquí en esta cita llamada alimento espiritual en su debido tiempo, dice, tiempo vendrá diciendo, es como dijo Elías de antaño, si Dios es Dios, servidle. Si Jesús es el centro de todas las cosas para el cristiano, entonces yo pienso que debemos soltarnos de todo lo demás y aferrarnos a Él. Recuerden, Él es el centro, Él es la estrella polar, Él es lo máximo, Él es el absoluto. Y si Él es la estrella polar, hay una sola cosa que apunta hacia la estrella polar, esa es la brújula con la cual uno está navegando. Y la brújula con la cual estoy procurando navegar es la palabra. Y la palabra siempre apunta hacia Él. Vean, hermanos, entonces muchas veces en este mensaje hay personas que se han polarizado demasiado en tener una actitud idolátrica hacia el hermano Branham. Y no solamente hacia el hermano Branham, sino a muchos siervos de Dios. Tienen idolatría hacia el hermano Branham, hacia el profeta, idolatría hacia los apóstoles, idolatría hacia los pastores, idolatría a muchos siervos de Dios, porque muchos hermanos de este mensaje han salido de la Iglesia Católica, donde tenían por costumbre rendir idolatría a imágenes, o han salido también de iglesias protestantes, pero la cuestión es de que vienen arrastrando su idolatría y tienen la idolatría arraigada en su corazón. Entonces por eso es de que siempre vemos muchos hermanos de este mensaje de que tienen posturas demasiadas inclinadas a la idolatría hacia el hermano Branham. Y el hermano Branham dijo que así como comenzó la edad gentil, allá en los días de Daniel, cuando eligieron una estatua, un monumento a Daniel. Entonces dice que hicieron una estatua a Daniel. Y dice el hermano Branham que así empezó la edad gentil, en la adoración de un hombre. Y dice el hermano Branham, y así acabará esta edad gentil, con la adoración de un hombre. Vean, hermanos, qué terrible.
con la adoración de un hombre santo van a acabar esta edad gentil. Se va a acabar esta edad gentil adorando a un hombre santo, a un profeta de Dios como en los días de Daniel. Imagínense, hermanos, qué terribles cosas. Pero la gente, vuelvo a repetir, tienen la idolatría arraigada en su corazón. Y si alguien trata de ayudarles, rechazan la ayuda. Es como, por ejemplo, cuando uno habla con un católico que se aferra a su idolatría, pues uno les dice de que dejen su idolatría a un lado, que solamente sirvan a Dios, pero esas palabras no les caben en su corazón. Por ejemplo, ellos ensalzan mucho a María, a la cual llaman Madre de Dios, o le han inventado infinidad de cosas que son antibíblicas, como la Asunción de María, o como por ejemplo esa doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Y cuando uno los trata de corregir en esas posturas idolátricas, se enojan, hermanos, y luego nos dicen que odiamos a María. Pero ¿cómo la vamos a odiar? Si simplemente uno quiere decir la verdad en cuanto a lo que fue ella. Y lo mismo pasa también en el mensaje. Hay muchos hermanos que tienen posturas idolátricas y uno trata de ayudarles. Y entonces nos dicen, no, que ustedes odian a William Branham, que odian a Joseph Branham, que odian las cintas. Pero ¿de dónde sacan esas cosas tan absurdas? No se trata de que estén en contra de ningún siervo de Dios, pero tampoco se trata de que estén idolatrando a un hijo de Dios. Se trata de que mantengan un equilibrio con todos esos siervos que Dios ha mandado. Pero cuando las personas tienen posturas idolátricas, entonces solamente están llevando a mucha gente bajo esas posturas idolátricas. Aquí en esta cita, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice, porque estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día postrero, hasta el día de Jesucristo. Entonces vean, hermanos, todo está en Dios. No hay méritos propios. En Dios está el querer como en el hacer. Entonces es, como dice el hermano Branham, tenemos que ser cristocéntricos. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Porque aquí dice el hermano Branham, dice, recuerden, Él es el centro, hablando de Jesucristo. Dice, Él es el centro. William Branham no es el centro, hermanos. Él es la estrella polar. William Branham no es la estrella polar. Él es lo máximo. William Branham no es lo máximo, hermanos. Él es el absoluto. William Branham no es el absoluto. Y también Jesucristo es el gran infalible. Pero William Branham no es infalible. Humanamente, el hermano Branham pues tuvo sus propias opiniones, y como él mismo dice, él se rindió a esa voz y dejó a un lado sus razonamientos, porque, vuelvo a repetir, Dios permite que sus profetas, sus siervos, tengan fallas, tengan errores, para que así la gente quite la mirada de esos profetas, de esos siervos, y pongan la mirada en el gran absoluto, en el gran infalible. Entonces, por ejemplo, el hermano Branham, allá por el año 1933, parece, cuando habló las edades de la iglesia, él dijo que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 era Jesucristo, porque él dice que él tomó esa opinión de grandes teólogos, grandes eruditos denominacionales, y él tomó esa opinión porque pensó que era lo mejor. Y él sostuvo esa opinión por cerca de 30 años. Hasta que en 1963, cuando él volvió a hablar acerca de los sellos, él iba a repetir exactamente lo mismo. Dice que él iba a repetir lo que él había predicado ya en el contexto antiguo. Dice que él iba a cometer ese terrible error, si no es que vino el Espíritu Santo y lo corrigió de ese error. Y entonces el Espíritu Santo le mostró que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 realmente era el anticristo. Entonces vean, ese es un error terrible. Es un error doctrinal terrible. Pero Dios corrigió a nuestro hermano William Branham.
Pero vean, solamente quiero enfatizar de que humanamente fallamos, porque Dios permitió que todos fallásemos para que no pusiésemos la vista en los hombres. Y aún así, hermanos, aún así, a través de todas las edades la gente hace idolatría de estos siervos de Dios. Dice el hermano Branham que lo más terrible, cuando Dios manda a un siervo, un profeta, lo que le sigue es el fanatismo y la idolatría. Eso es lo más terrible, porque la idolatría o lo exaltan al varón de Dios, al velo de carne, al vaso terrenal, lo exaltan a un lugar que solamente le pertenece a Dios, o lo bajan a un lugar también indebido. Si no le dicen que es Dios, entonces van a decir que es Satanás, que sus obras son del diablo, y entonces la gente no tiene un equilibrio. Pocas personas en este mensaje van a mantener un equilibrio, y es precisamente la novia que va a salir de la iglesia, la que va a tener un perfecto equilibrio y la que va a alcanzar la fe de rapto. Porque recuerden, el hermano Branham dijo que los que van a alcanzar la fe de rapto son los que lleguen a ser vencedores. Y dice el hermano Branham que lo que uno tiene que vencer es a sí mismo. Ese es nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Dice, tienes que vencer tu idea, tus cosas, o tu cosa. Tienes que vencer tu idea. Tienes que dejar a un lado tu idea, a un lado tu razonamiento, a un lado tu opinión, y darle paso a la opinión de Dios, porque esa es la voluntad divina. Que podamos ayudar a los demás, pero predicando un evangelio puro, limpio, libre de todo pensamiento humano. Porque si mezclamos nuestros propios pensamientos con el mensaje de la hora, entonces ya es un mensaje adulterado, ya es un mensaje que tiene levadura, y de nada va a servir eso, hermanos. Entonces yo espero que esto haya sido una charla breve acerca de este tema, que es realmente muy sencillo. Es un tema tan sencillo que la gente lo pasa por alto, porque la gente suele ser complicada, pero el evangelio de Jesucristo es algo tan sencillo, tan limpio, tan puro, tan cristalino. Pero muchas veces la gente se polariza en mentiras, en opiniones personales, y no alcanza a ver lo que el hermano Branham está diciendo. El hermano Branham, vuelvo a repetir, jamás impulsó su propia idea, jamás impulsó su propio mensaje, jamás impulsó que él fuera el absoluto, jamás dijo que él era el gran infalible. No, hermanos, el hermano Branham, como todo siervo de Dios, tuvo sus defectos, tuvo sus virtudes, tuvo sus errores, pero vuelvo a repetir, la grandeza del hermano Branham es que él rindió su razonamiento, él rindió su propia opinión para dar paso a la opinión de Dios. Y esa es la grandeza de él. Y entonces aquí en esta cita llamada la fe perfecta, el hermano Branham dice, ¿entraremos a la eternidad como fue en los días de Noé, con 8 almas salvas? ¿Llegaremos como Lot, con 3 saliendo de Sodoma? ¿Llegaremos como en los días de Juan el Bautista, con 6 creyentes? Es mejor que creamos, porque sus obras son perfectas, son manifestadas a diario, y ante nosotros perfectamente, mostrando que Él es la palabra. La palabra, Hebreos capítulo 4 dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Piensa en eso. La palabra de Dios es eso. Es discernidora de las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es discernidora de los pensamientos y de las intenciones del corazón. La palabra hecha carne, aleluya. La palabra operando en carne humana, por señales físicas, por señales materiales, por señales escriturales, perfectamente, para traerles a ustedes una fe perfecta para un rapto perfecto. Vean qué palabras tan hermosas dice el hermano Branham. Pero ojalá que ustedes puedan también tener una actitud de humildad, como la tuvo nuestro precioso hermano William Marion Branham,
vuelvo a repetir, que él rindió su propia opinión, su propio razonamiento, su propia idea, su propia doctrina, su propia forma de pensar, y le dio paso a la perfecta voluntad divina, a la perfecta doctrina de Dios. Y de eso es lo que nos estamos alimentando. No nos estamos alimentando de William Branham, nos estamos alimentando de la perfecta voluntad divina. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que esta plática sea de bendición para sus vidas. Posteriormente vamos a estar hablando otros temas que hablan acerca del rapto, del poder de resurrección y esos temas tan hermosos. Mil bendiciones a sus vidas, hermanos. Dios me los bendiga.